Vi a mi esposa ofreciéndole a su jefe su cabello para que lo acariciara en la cena de parejas de la empresa, así que me acerqué, le toqué el hombro y simplemente le dije, disfruten la noche, es la última con un anillo. Me fui sin mirar atrás, llevándome conmigo la última pizca de dignidad que me quedaba. Ella intentó explicarme más tarde, pero el silencio fue mi respuesta. Con el tiempo, descubrí un nuevo amor con una mirada serena y un abrazo fiel, alguien que me enseñó que el respeto no se mendiga. Ella, en cambio, pronto se dio cuenta de que su jefe nunca tuvo la intención de quedarse, era solo vanidad. Sola, intentó buscarme con arrepentimiento en los ojos. La escuché con calma y le ofrecí el perdón que me liberó. Pero lo dejé claro, perdoné para que el dolor no me detuviera, no para que pudiéramos empezar de nuevo. Cada uno tomó su camino, ella con la culpa, yo con la paz. Fue en ese preciso instante, ante aquella mesa iluminada por velas caras y sonrisas forzadas, que comprendí lo muerto que puede estar un matrimonio incluso cuando los cuerpos aún fingen calor. Toda la sala se reía de algo que había dicho el jefe, algo banal, probablemente, y mi esposa, sentada a su lado, se inclinó ligeramente, riendo como si el mundo fuera un escenario y ella la protagonista de una escena mal ensayada. Cuando él le tocó el pelo y ella se lo permitió, arqueando el cuello como si le ofreciera un secreto íntimo, no solo vi un gesto. Lo vi todo. Vi los días que había llegado tarde, los mensajes ocultos, el nuevo perfume, las disculpas mal formuladas. Vi pasar el tiempo ante mis ojos como si mi memoria hubiera pulsado un botón de repetición, y cada imagen que antes me había parecido paranoia ahora cobraba cruel claridad. No era solo vanidad, no era solo una broma. Era una elección. Y ella había elegido. Así que fui hacia ellos. Le toqué el hombro con la ligereza de quien toca por última vez. Lo dije, esa frase que parecía escrita días antes en mi pecho, esperando el momento oportuno para desangrarse. No hubo gritos. No hubo drama. Solo esa frase. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier pelea que pudiéramos haber tenido. Intentó hablar. Me siguió, con la mirada vacía y la voz temblorosa. Pero no quería excusas. No quería promesas de que era un error, de que no significaba nada. Quería recuperar mi silencio. Quería mi paz. Y, sobre todo, quería la dignidad que me quedaba, antes de que ella también se fuera. Me fui. Me fui sin maletas, sin despedidas, sin avisar. Simplemente me fui. Me senté en el asiento del coche como quien huye de un incendio y respiré por primera vez en meses. Y en ese aliento lo sentí todo, rabia, alivio, tristeza, miedo. Pero también una certeza, no merecía esto. Los días que siguieron fueron un pozo sin fondo. Despertar sin ella. Dormir sin el sonido de la ducha. Comer mirando fijamente un plato que una vez contuvo dos mitades de arroz amorosamente divididas. Los detalles son lo que más duele. Los detalles y el vacío que dejan atrás cuando se van. Y lo confieso, aunque fui yo quien se fue, aunque fue ella quien cometió un error, seguí mirando mi teléfono, esperando algo. No su respuesta. Sino algo que me hiciera entender. Algo que justificara una traición que destruye toda una historia. Algo que diera sentido a la promesa rota hecha cara a cara. Y sí, lo intentó. Me envió un mensaje. Me llamó. Me pidió hablar. Dijo que estaba confundida. Que el jefe era solo una distracción. Que yo era su verdadero amor. Que se arrepintió en cuanto me vio irme. Que todo fue solo un momento, un desliz, un lapsus de vanidad. Pero la verdad es que el arrepentimiento solo existe cuando las consecuencias duelen más que el placer. Y no se arrepintió del roce. Se arrepintió de mi silencio. De la ausencia de mi voz. De la ausencia de mi risa en la sala. De la cama vacía. Del plato hecho solo para uno. Del olor que nunca regresó. Mientras tanto, yo renacía. Lentamente. Dolorosamente. Pero renacía. Descubrí que hay amor en la calma, y que un abrazo puede sanar heridas que años de promesas nunca sanaron. Descubrí a alguien que me escuchaba con la mirada, que se reía de mis chistes malos, que se preocupaba por cómo iba mi día.
descubrí que el amor verdadero no necesita mendigar respeto. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque mientras ella se hundía en el arrepentimiento, yo me levantaba, no por venganza, sino por merecimiento. Y cuando reapareció, con el rostro cansado y los ojos llenos de un pasado que ya no me pertenecía, no sentí rabia. Sentí lástima. Porque aquí estaba alguien que cambió un hogar por un juego. Que cambió una historia por una escena de vanidad. Que eligió la fantasía del momento sobre la verdad del afecto. Dijo que aún me amaba. Que nunca me había olvidado. Que pensaba en mí todos los días. Y le creí. Porque sé que era verdad. Pero el amor no sobrevive solo. No soporta la traición. No florece en la tierra del orgullo. Y dije, con calma, te perdono. Pero no para volver a empezar. Perdono para liberarme. Y en ese momento, ella entendió. Comprendió que había perdido algo que no volvería. Que algunas personas, cuando se van, no dejan lugar para el regreso. Que ciertos errores cuestan más de lo que el corazón puede soportar. Pasó el tiempo. Y ella, sola, me observaba desde lejos mientras reconstruía mi vida. Vio fotos mías con alguien que la trataba con el mismo cariño que ella una vez. Vio a la chica que me cogió de la mano con confianza, dulzura y lealtad. Vio que era demasiado tarde. Y sintió, por primera vez, el peso de haber destruido algo que tantos buscan toda la vida. Y no se trata de venganza. Nunca lo fue. Se trata de la paz que llega cuando elegimos no volver atrás. Pero lo que aún no sabe, es que la nueva mujer a mi lado no solo me ama. Cuida de la hija que mi ex nunca quiso. Ama a una niña que nunca salió de su vientre, pero que lleva mi sangre. Una chica que hoy me llama padre, pero a quien una vez dijo que no estaba lista para recibir. Y ahora, observando desde la distancia, llora no solo por el hombre que perdió, sino por la familia que no logró construir. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el verdadero castigo. No mi ausencia. Sino ver el amor que ella rechazó florecer en los brazos de otro. Y esa, es la verdadera historia de cómo todo se pierde por un toque de cabello. Pero, ¿qué pasó el día que intentó regresar? ¿Qué hice, cuando reapareció pidiendo una segunda oportunidad? Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero contienen profundas verdades sobre las consecuencias reales de las malas decisiones. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición corroe el amor, destruye hogares y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es más que una historia. Es una dosis de realidad. Que disfruten escuchando. Daniel siempre fue un hombre de silencios que decían más que las palabras. No porque no supiera expresarse, sino porque llevaba dentro una sensibilidad poco común, esa que no se impone, sino que se deja sentir en pequeños gestos, como ajustarle el abrigo a alguien en un día frío, recordar el título del libro favorito de un ser querido o preparar el café justo como le gusta, incluso en días ajetreados. Era un hombre de presencia discreta pero constante. De esos que llegan despacio pero permanecen firmes. Nunca necesitó grandes discursos para hacerse notar. Su fuerza provenía de la constancia, el respeto y la forma casi instintiva de proteger lo que amaba. Emily, en cambio, era una tormenta. Carismática, extrovertida, apasionada por todo lo intenso. Tenía una risa fácil, unos ojos que brillaban en habitaciones demasiado iluminadas y una presencia que nunca pasaba desapercibida. El tipo de mujer que entraba en una habitación y cambiaba el ambiente. Inteligente, ambiciosa y con una inquietud que a veces rozaba lo excesivo, era todo lo contrario de Daniel y, por esa misma razón, la conexión entre ellos parecía mágica. Cuando se conocieron, ella hablaba con entusiasmo de todo, libros, viajes, metas, dolores. Y él escuchaba con tanta atención que Emily, por primera vez en su vida, se sintió realmente escuchada. Quizás eso fue lo que la conquistó. Su relación floreció rápidamente, pero creció lentamente. Construyeron su vida juntos con un celo casi artesanal. Su primer apartamento era pequeño, de paredes delgadas y muebles de segunda mano, pero lo decoraron como un palacio.
El viejo sofá se volvió especial cuando se acurrucaban en él para ver películas malas, solo por una razón más para reír juntos. La habitación apenas tenía espacio para la cama, pero ella siempre dormía sobre su lado izquierdo, con la cabeza sobre su pecho, y él decía que era el único lugar del mundo donde la vida tenía sentido. Discutían a veces, como todas las parejas, pero nunca se iban a dormir enojados. Había algo puro en la forma en que se amaban, un respeto mutuo que parecía inquebrantable, como si el mundo exterior pudiera derrumbarse, pero dentro de ese vínculo, habría refugio. Daniel nunca escatimó esfuerzos para que se sintiera segura. Incluso en los momentos más difíciles, como cuando decidió volver a la universidad y tuvo que trasnochar, él se hizo cargo de la rutina doméstica sin quejarse. Decía que invertir en ella era invertir en ellos. Cuando se graduó, él estaba en primera fila, con una sonrisa que pareció iluminar el auditorio. Le dio una ovación de pie, con los ojos llenos de lágrimas, mientras ella pronunciaba su orgulloso discurso. Y ese día, al verlo allí, pensó que jamás podría amar a otro hombre como amó a ese. Y tal vez fue cierto en ese momento. Tal vez lo fue. Con el tiempo, Emily comenzó a crecer profesionalmente. Su ambición, siempre presente, ganó terreno, un nombre y oportunidades. Era buscada, admirada y vista. Empezó a ser notada por gente en círculos que Daniel nunca antes había frecuentado. Él, a su vez, continuó su carrera estable, discreta y tranquila, como siempre había preferido. No había celos en ello. Había admiración. Se enorgullecía de verla florecer, aunque su primavera no coincidiera con la suya. Pero a medida que ella brillaba con más fuerza fuera de casa, algo silencioso comenzó a cambiar dentro de las paredes del hogar que habían construido juntos. Llegaron invitaciones a eventos, cenas y viajes de negocios cortos. Al principio, ella lo contaba todo con detalle, con los ojos llenos de entusiasmo. Daniel escuchaba atentamente, como siempre. Pero poco a poco, sus historias se fueron acortando y los detalles, más vagos. Cuando él le preguntaba qué tal la cena, ella respondía, estuvo genial, y cambiaba de tema rápidamente. Él se dio cuenta, pero no insistió. Pensó que era cansancio. Que tal vez solo estaba agotada por la rutina. Tal vez era solo una fase. Y las fases, creía él, pasaban. Su rutina empezó a cambiar sutilmente. Pequeñas ausencias que antes eran excepciones se volvieron frecuentes. Las cenas se cancelaron. Los mensajes se respondían tarde. Los domingos, antes sagrados, se volvieron negociables. Él seguía preparándole el café como a ella le gustaba, pero ya no sabía si lo tomaría en casa. Empezó a preguntarse, en silencio, si seguían caminando juntos o si simplemente iban en la misma dirección por inercia. Aún había cariño, aún había gestos de cariño, pero algo invisible parecía haberse instalado entre ellos, algo que no gritaba, pero que tampoco los dejaba solos. Emily, por su parte, parecía vivir en dos mundos. Uno donde era admirada, respetada, deseada. Y otro donde era recordada por quien era, donde empezó, por quien era realmente. Daniel representaba sus raíces, su historia, su humanidad. Pero quizás sin darse cuenta, empezó a fascinarse por cómo la veían desde fuera. Como si el reflejo externo cobrara más fuerza que el espejo interior. No era malicia. No era frialdad. Era vanidad. Era necesidad. Era un ego inflado por elogios que no sabía que aún necesitaba. Y en este juego de miradas y reconocimiento, su esencia se distanció poco a poco de aquello que una vez prometió proteger. Daniel sintió. No sabía exactamente qué, pero lo sintió. Como quien nota que el aroma de su hogar ha cambiado, pero no puede identificar que se ha quitado o añadido. Se sentía menos visto. Menos escuchado. Seguía amando, pero ya no sabía si era amado con la misma intensidad. Sus ojos escudriñaban sus gestos en busca de una respuesta que las palabras no podían dar. Y, sin embargo, permaneció. Porque aún creía. Porque aún recordaba los días en que todo era ligero, sencillo y sincero. Porque tenía fe en que su amor era lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta. Sus amigos más cercanos notaron la distancia. Uno de ellos, más directo,
incluso comentó durante una barbacoa, se comporta diferente, ¿verdad? Daniel, como siempre, evitó el tema. Prefería no despertar sospechas. Prefería pensar que era una etapa. Que pronto volverían a reírse a carcajadas en el sofá, a pelearse por los platos y a reconciliarse con largos besos. Que ella pronto volvería a recostar la cabeza en su pecho, diciéndole que ese era el único lugar del mundo donde la vida tenía sentido. Prefería recordar los cumpleaños en los que ella preparaba sorpresas escondiendo notas por la casa, las veces que lloraba viendo películas malas y las tardes en las que hacían planes para envejecer juntos. Pero incluso los recuerdos más dulces pueden volverse amargos si no encuentran eco en el presente. Incluso con los cambios, Daniel se mantuvo fiel. No solo en el sentido obvio de la fidelidad, sino fiel al sentimiento, al compromiso, a la decisión que había tomado. Amaba con la misma intensidad, incluso en silencio. Incluso cuando dolía. Todavía creía en lo que habían construido. Todavía veía en ella a la mujer que lo hacía sonreír con solo entrar en la habitación. Todavía veía en sí mismo al hombre que prometía cuidarla, incluso los días que ella se olvidaba de cuidarse. No era estupidez. No era sumisión. Era amor en su forma más pura, el que persiste antes de rendirse. Y fue en esta tensión silenciosa, en este escenario donde el amor aún existía pero comenzaba a luchar contra grietas invisibles, que transcurrieron los días. Una delicada danza entre lo que era y lo que pende de un hilo. Una historia que, por fuera, parecía intacta, pero que por dentro ya empezaba a mostrar los primeros signos de un colapso emocional que ni siquiera los protagonistas estaban preparados para ver. Se acercaba la noche de la cena. Uno de esos eventos formales en los que Emily había insistido para que Daniel asistiera. Dijo que era importante para ella. Que necesitaba conocer a las personas con las que ella estaba creciendo profesionalmente. Y él, como siempre, aceptó. Eligió su mejor camisa. Se afeitó con cuidado. Quería estar a la altura. No por vanidad, sino por amor. Poco sabía que este sería el principio del fin. Que las siguientes horas le arrancarían mucho más que una sonrisa forzada o una conversación educada. Que allí, entre luces amarillas, tintineos de copas y risas falsas, conocería a una nueva versión de la mujer que una vez juró no hacerle daño. Y ella aún no lo sabía. Aún no imaginaba que lo que sucedería esa noche no solo cambiaría el rumbo de su matrimonio, sino que cambiaría para siempre el significado de perder a alguien que te amaba por completo. Esa noche, el restaurante parecía haber sido montado exclusivamente para representar una obra cruel. Las luces tenues, el sonido del piano de fondo, las copas tintineando en brindis forzados, todo conspiraba para dar un tono elegante a lo que, en su interior, ya era una tragedia silenciosa en curso. Daniel caminaba junto a Emily con una serenidad contenida, como si ensayara el papel de un esposo orgulloso. Ella, a su vez, llevaba un vestido borgoña que parecía cuidadosamente escogido para causar impresión. Charlaba con sus colegas con la confianza de quien se sabe observado, admirado, respetado. Y él la observaba en silencio, tratando de encontrar en ella algún rastro de la mujer con la que había compartido tantos domingos tranquilos, tantos cafés compartidos, tantos silencios comprendidos. Pero lo que vio fue una versión pulida y pública, cuidadosamente construida para complacer a un público que ni siquiera conocía. Cuando llegaron a la mesa reservada, los asientos ya estaban marcados con delicadas tarjetas de lugar. Ella se sentó junto al hombre que él rápidamente se dio cuenta que era el jefe que ella había mencionado tantas veces de pasada en los últimos meses. La conversación fluyó entre ellos con una familiaridad incómoda. Risas íntimas, toques sutiles en el brazo, miradas que se prolongaron más de lo necesario. Daniel permaneció en silencio, escuchando, observando, tratando de convencerse de que era exagerado, de que su mente estaba dibujando líneas entre puntos que no debían conectarse. Pero entonces lo vio. No fue el toque en sí, fue el permiso. La forma en que inclinó la cara cuando el otro hombre, con la facilidad de alguien que lo había hecho antes, deslizó los dedos por su cabello. No era una broma, no era casual, no era profesional. Era íntimo. Y lo que más dolió no fue el gesto, sino la falta de reacción. La comodidad. La aceptación. Daniel se levantó,
Caminó hacia ella con calma, le tocó el hombro con la misma dulzura con la que se despide a alguien que ya se ha ido, y dijo con serena firmeza, disfruta de la noche, es la última con un anillo. No esperó una respuesta. No quería. Se fue sin mirar atrás, sin necesidad de confirmar lo que ya era evidente. El dolor quemaba, pero la dignidad lo mantenía en pie. Afuera, el aire nocturno parecía más ligero que la atmósfera sofocante que había dejado atrás. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Herido, sí. Pero libre. Intentó perseguirlo. Lo llamó por su nombre, le pidió hablar, pero él subió al coche sin siquiera girar la cabeza. El silencio era ahora su mejor idioma. En los días siguientes, empezaron a llegar los mensajes. Primero tímidos, luego desesperados. Llamadas perdidas, mensajes largos, voces en off con la voz entrecortada. Fue un error, dijo uno. No significó nada, dijo otro. Eres el amor de mi vida, intentó con el tercero. Pero él no respondió. El silencio era su protección, su armadura. Cada vez que oía sonar el teléfono, se le encogía el corazón, pero sus dedos no se movían. No quería explicaciones. Quería distancia. Quería encontrarse lejos de la sombra de quien la había destruido. Pasó el tiempo. Meses. Ella desapareció por un tiempo. Él siguió adelante. Conoció a alguien de mirada tierna y alma fuerte. Alguien que no necesitaba un escenario para brillar. Poco a poco, se reconstruyó. No por venganza, sino por necesidad. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero se transformó. En fuerza. En claridad. En aprendizaje. Un día, mientras caminaba de la mano con su nueva compañera por un parque, oyó la risa de una niña y miró hacia atrás. Era una niña corriendo hacia un columpio, seguida por una mujer que la guiaba con cariño. Y allí, en ese momento de ligereza, sintió que realmente había comenzado de nuevo. Meses después, sonó el timbre. Abrió la puerta y allí estaba ella. Distinta. Más delgada. Cansada. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por el llanto reciente, sino por las noches sin dormir, por el peso acumulado. Pidió solo 5 minutos. Él dudó, pero luego se los concedió. Se sentaron en la sala que antaño había sido escenario de tantos buenos momentos. Ella miró a su alrededor como si buscara rastros de sí misma en un lugar que ya no le pertenecía. Él esperó en silencio. Empezó a hablar. Su voz era baja, casi un susurro. Dijo que se había marchado para comprender lo que había hecho. Que había pasado noches intentando justificarse una acción sin sentido. Dijo que, en el fondo, nunca imaginó que él se marcharía. Que creía que solo sería otra discusión, que al día siguiente estaría allí, preparando café como siempre. Pero cuando lo vio marcharse, se dio cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. Confesó que había contactado con su jefe, pensando que podría haber alguna posibilidad, algún sentimiento genuino, pero que pronto se dio cuenta de que él no la veía como alguien con quien construir una vida, sino simplemente como un reflejo fugaz de su propio ego. Daniel permaneció en silencio. Escuchar no era fácil, pero era parte del proceso. Ella continuó. Él dijo que había perdido amigos. Que ella había empezado a verse a sí misma de otra manera. Que su propia familia se había distanciado. Pero nada dolía más que verlo seguir adelante. Ella dijo que lo había observado desde lejos. Que lo había visto cuando apareció en una foto junto a una mujer y un niño. Y que eso la había destrozado. Quería saber. Necesitaba saber. ¿Es tu hija?, preguntó él, con la voz quebrada. La miró fijamente durante un largo y tenso momento. Luego respiró hondo y respondió con calma, no. Pero lo parece. Ella no lo entendía. Entonces él le explicó. Le contó que la mujer con la que estaba ahora era la madre de una niña que había sido abandonada de bebé por su padre. Dijo que, durante sus primeros encuentros, la niña se escondió detrás de su madre, asustada, pero con el tiempo, ella empezó a sonreír, a mirarlo a los ojos, a llamarlo amigo, luego Dan y finalmente papá.
Dijo que esa chica le devolvía un tipo de amor que creía haber perdido para siempre. No el amor romántico, sino el amor que construye hogares, que sana, que restaura. Y fue allí, mientras él hablaba con brillo en los ojos y serenidad en la voz, que ella comprendió. Comprendió que había perdido algo que nunca volvería. Que el hombre que una vez durmió a su lado ahora pertenecía a otro mundo, a otra clase de vida, a un tipo de amor que no admite retorno. Intentó tomarle la mano. Lloró en silencio. Dijo que aún lo amaba. Que pensaba en él a diario. Que daría cualquier cosa por volver atrás en el tiempo. Pero él solo sonrió con tristeza. Dijo que la perdonaba. Que atesoraba los buenos recuerdos. Que su historia merecía respeto, a pesar del final. Pero ya no había espacio. Perdonar no es empezar de cero, dijo. Es dejar de cargar con el peso de lo que no es mío. Y entonces ella preguntó, como si aún buscara un rayo de esperanza, ¿aún sientes algo por mí? Él dudó. Entonces respondió, sí. Lo que sientes por alguien que estuvo en casa y se fue. Alguien que me enseñó que ya no quiero ser amado. Lloró. Pero no suplicó. Sabía que era demasiado tarde. Se levantó lentamente. Lo miró una última vez y se fue. En la calle, el viento gélido le azotó el rostro, pero el dolor que sentía por dentro era más frío. Por primera vez, comprendió lo que era perder a alguien por completo. No a otra persona, sino a una vida que ya no la incluía. Y allí, caminando sola entre las luces de la ciudad, comprendió que su mayor castigo no era el arrepentimiento ni el juicio ajeno. Era ver, con sus propios ojos, el hogar que ella misma destruyó florecer en las manos de otra mujer. Con otro hijo. Con otro futuro. Y esa, quizás, fue la mayor pérdida. No el amor que traicionó, sino la familia que pudo haber construido, y que ahora, para siempre, viviría, sin ella. La vida continuó, como siempre, arrastrando lo que queda de los días desmoronados y empujando, suave o violentamente, a quienes se atreven a continuar. Después de esa última conversación, ella nunca regresó. Ni mensajes, ni conexiones, ni notas dejadas en los buzones como antes. El silencio, que una vez había sido un castigo, ahora era aceptación. Un reconocimiento silencioso de que todo lo que aún pudiera decirse ya no tendría valor. Ella lo entendió. Demasiado tarde, pero lo entendiste. Y, comprendiendo, te retiraste. Llevaba el arrepentimiento en el pecho como una herida abierta que nadie podía ver, pero que pesaba a cada paso. No hubo más enfrentamientos. Solo ausencia. Una ausencia que se convirtió en parte de su vida como el final de una canción que, aunque hermosa, ya no podía tocarse. Él, en cambio, seguía adelante con su vida como quien cruza un río embravecido y finalmente encuentra la orilla. El dolor se disolvió con el tiempo, reemplazado por un sentimiento más poderoso, la paz. Una paz que no nace de la venganza, sino de la liberación. La mujer con la que compartía sus días era ahora su refugio, no su campo de batalla. No le exigía pruebas de amor a diario. Le ofrecía silencio cuando necesitaba pensar y palabras cuando necesitaba ser escuchado. Y la chica, la que una vez lo llamó amigo, con ojos recelosos, ahora saltaba sobre su regazo los domingos por la mañana, sonriendo con los dientes torcidos y diciéndole que era su héroe. Estaban formando algo nuevo, algo que no necesitaba parecerse a nada del pasado. Una nueva historia, con otros colores, otros sonidos, otras frecuencias. Una historia escrita con manos firmes y corazones reconstruidos. En cuanto a Emily, el tiempo no fue benévolo con ella, pero tampoco cruel. Fue justo. Siguió viviendo, pero nunca de la misma manera. Cambió de casa, de trabajo, de círculo social. Intentó empezar de cero en otras ciudades, con rostros diferentes, con rutinas diferentes. Tuvo relaciones, pero ninguna duró más de unos meses. Siempre había algo que le recordaba lo perdido. Un gesto, un aroma, un sonido. Una mañana, se detuvo frente al espejo y se miró durante minutos que parecieron horas. Ya no era la mujer que solía brillar en las cenas elegantes. Era diferente. Alguien más sobria, más silenciosa, más consciente.
pero también solitaria. No por falta de compañía, sino por falta de paz. Empezó a vivir en un estado de espera, como quien espera que el dolor de una elección equivocada finalmente se convierta en un recuerdo libre de culpa. Pero no fue así. La culpa, cuando es verdadera, no desaparece. Solo aprende a callar. Años después, un reencuentro inesperado selló sus destinos de una vez por todas. Fue en un parque, en una mañana cualquiera, una de esas en las que el cielo parece despejado solo para provocar ironía. Caminaba distraída cuando, a lo lejos, vio a un hombre empujando un columpio. El niño gritó de alegría y la mujer a su lado sonrió con una mirada que conocía bien. Una mirada que solo existe cuando hay plena confianza. Reconoció su andar antes de ver su rostro. Era él. Se detuvo. Observó. Por unos segundos, quiso volver atrás. Decir algo. Lo que fuera. Pero no lo hizo. Porque allí, en esa escena ordinaria, vio algo que nunca había podido construir con nadie más. Vio amor. Vio pertenencia. Vio todo lo que había perdido por vanidad, orgullo o un error. Y entonces comprendió que el pasado no se puede reescribir, y que algunas pérdidas son permanentes, no por malicia, sino por consecuencia. Se giró, respiró hondo y siguió caminando. No lloró. Ya no había lágrimas. Solo el peso silencioso de la realidad, el amor de su vida había seguido adelante, y ella era solo un lejano recuerdo de un tiempo que nunca volvería. La vio. Brevemente. Reconoció su andar, sus rasgos. Pero no se movió. No la llamó. No sintió la necesidad. Porque el amor que estaba allí, en ese momento, era demasiado completo para mezclarse con fantasmas del pasado. Lo que sentía por ella ahora era una especie de afecto maduro y distante, como alguien agradecido por todo lo que había vivido pero que nunca querría revivir. Un sentimiento sin dolor, pero sin espacio. Sin rencor, pero sin retorno. Esa noche, mientras acostaba a su hija, le pidió que le contara una historia más. Y él, con la niña acostada sobre su pecho, empezó a inventar la historia de un hombre que atravesó un bosque oscuro, cayó en agujeros y se enfrentó a tormentas, pero que, al final, encontró un campo de flores donde decidió construir su hogar. Le dijo, a veces pasamos por lugares malos para aprender a reconocer los buenos. Y ella, con la pureza que solo posee una niña, respondió, me gusta aquí. Y él respondió, a mí también. Emily, en algún lugar lejano, leyó una carta que le había escrito años atrás, pero que nunca se había atrevido a enviar. Dobló el papel, lo guardó en el cajón y, por primera vez, aceptó que el amor que había perdido ya no era suyo. No por falta de deseo, sino porque el tiempo no perdona a quienes desperdician lo más preciado. Y cuando se destruye un verdadero hogar, no hay castillo que pueda reemplazarlo. Ahora que esta historia ha terminado, quiero saber qué opinan. Comenten abajo y cuéntenme su opinión sincera. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Conocieron a alguien que destruyó un amor verdadero por un momento de vanidad? Y lo más importante, ¿cómo se sintieron con esta historia? Si te gustó, suscríbete al canal para escuchar más historias tan impactantes como esta. Cada semana tenemos nuevas historias que muestran cómo nuestras decisiones pueden definir el curso de nuestras vidas. Y recuerda, la traición no es entretenimiento. Es dolor real. Es destrucción. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. El objetivo de este canal es mostrar, a través de la ficción, las devastadoras consecuencias de las decisiones que dañan a quienes amamos. Que sirva de reflexión. Que sirva de advertencia. Que sirva de sanación para quienes lo han vivido. La traición no es un error. Es una decisión. Y toda decisión tiene un precio. Que el amor verdadero, cuando se encuentra, nunca se desperdicie. Porque a veces no regresa. Y cuando no lo hace, florece en otro lugar. Lejos de quienes no supieron cuidarlo.